al Cordero. Es el tema del día de hoy, hermanos. Juan capítulo 1, versículo 29. Vamos a darle lectura todos juntos. ¿Todos lo tenemos? Juan 1, 29. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos síganme juntamente repitiendo conmigo pausadamente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De entrada triunfal en este día de Domingo de Ramos, hermanos, todo se trata sobre Jesús. Todo se trata sobre el Cordero. Todo se trata sobre Él. Todo es por Él y para Él. Por eso no puedes mirar a cualquier cordero. Dice la Biblia que vendrán muchos en mi nombre y se harán llamar el Cristo y se harán pasar por mí, y muchos serán engañados. Dice, fíjese, porque Juan el Bautista dijo una palabra clave. Ahí estaba el Cordero, pero no era cualquier Cordero. Dice la Biblia que vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Esa es la palabra clave. Solo el Cordero. A usted me hubiera traído aquí en Mayor y hubiera encargado un chivo, un borrego, un cordero a cada uno. Y ninguno de esos corderos iba a poder hacer lo que hizo el Cordero de Dios. Esa es la palabra. Porque la salvación proviene de Dios. Porque antes moría un corderito y otro corderito y otro corderito, y cada año otro cordero por los pecados. Y la sangre de ese corderito era derramada, y luego era el corderito quemado en el fuego con su grosura y todo lo demás para las ofrendas, el sacrificio. Pero el Cordero de Dios, y me encanta lo que dice Juan, que quita el pecado del mundo. No una imagen de Fernando, no una imagen de Gloria, no una imagen de Juana, no una imagen de Kevin, no una imagen de José, no una imagen de Keila, que quita el pecado de él. Todos tenemos esa oportunidad. Todos. He aquí, dijo Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No era Juan hubiese podido decir: he aquí el Cordero que viene a quitar el pecado del mundo. Pero la palabra de Dios no se equivoca. Dios es perfecto en todo lo que hace. Y cuando el Espíritu de Dios habla a través de la persona, lo que habla es verdad. Y el Espíritu de Dios estaba en Juan. Por eso Juan, cuando dijo: es aquel Cordero de Dios, no solo dijo: es aquel Cordero que viene a morir para quitar el pecado del mundo. No, el Cordero de Dios, porque de Dios viene la salvación del hombre. De Dios viene el perdón. De Dios viene la misericordia en la persona del Hijo. Este tiempo, hermanos, de Pascua, este domingo de Ramos, nos invita, hermanos, a reflexionar en nuestra vida sobre el pecado,
sobre el pecado, hermanos. Que no sea una Pascua más, hermanos, donde muchos no comen carne, se guardan de muchas cosas por prejuicios. Otros tratan de portarse bien estos meros días porque creen que son días más santos, más sagrados y que les puede suceder muchas cosas. Yo te voy a decir algo: todos los días de tu vida deben de ser santos y sagrados porque Dios te los dio. ¿Acaso no dice la palabra? Este es el día. Cada mañana que tú te levantes, esta palabra es continua. Cada mañana que tú te levantes, dice la palabra de Dios: hoy es el día que me ha dado el Señor. Me alegraré y me gozaré en Él. Y mañana cuando te levantes, hoy es el día y pasado mañana y el miércoles y hasta que seas viejito. Es continuo. Cada día. Cada día debe ser una vida en santidad a Dios. No solamente estos días. Si usted no come carne, no se me ofenda. Usted no coma. No se preocupe. Sí, no se me vaya a ofender por no comer carne. Si usted guarda tradición, guárdela. Coma pescado. Es más, coma legumbres. Nos hace bien para el cuerpo. Pero eso no le va a hacer ni más santo ni más bueno. Pero sí, este tiempo de Pascua, hermanos, es un tiempo para reflexionar en nuestra vida sobre el pecado, sobre cómo estamos viviendo, sobre qué tenemos que hacer, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que buscar. Que sea un tiempo diferente de reflexión por lo que Él vino a realizar, hermano, por lo que Él vino a hacer este mundo, para que se viera reflejado en nuestra vida. Porque lo que Cristo vino a hacer a esta tierra, hermano, lo que el Cordero vino a hacer, dijo Juan, se va a ver reflejado en la vida de nosotros, hermanos. No en otra cosa. No espere que el sacrificio del Cordero de Dios se vea reflejado en el mundo. Porque el mundo va en decadencia. La Biblia habla que el mal se iba a multiplicar. No es que lo que hizo el Cordero de Dios lo vamos a ver reflejado en el mundo. Vamos a ver que el mundo va a ir cambiando. Este va a ser un mundo mejor. No se engañe, este mundo cada día va más peor. Este mundo está condenado ya. La Biblia lo dice en Apocalipsis. Este cielo, esta tierra desaparecerán. Serán quemados, dice. Y Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva, dice. Así como Satanás ya fue condenado, también esta tierra. No crea que lo que el Cristo, el Hijo de Dios, lo que el Cordero vino a hacer se va a ver reflejado en el mundo. No, se va a ver reflejado en su vida. Es usted el que va a reflejar lo que el Cordero vino a hacer. Por eso este tiempo, hermano, es un tiempo de reflexión en nuestra vida, en el pecado que estemos practicando. Porque lo dicen mucho: ¿pecamos? ¿Existe el pecado en el mundo? Claro que sí. A diario pecamos, a diario ofendemos a Dios. Por eso Juan dijo: he aquí el que quita, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A diario pecamos, a diario ofendemos. ¿Existe el pecado? Claro que existe. Pero hay del que peca deliberadamente y conscientemente, que reconoce su pecado, pero no se arrepiente, que sabe que está pecando y continúa haciéndolo. No el que peca, hermano, por omisión o por una pequeña. Pero aquel que peca, hermano, deliberadamente, conociendo que lo está haciendo y que cada día se levanta para correr de continuo al mal, hermanos, cuidado. Es momento de reflexionar.
Es momento de que nuestra mente empiece a cambiar, de que nuestra mente empiece, hermanos, a ver las consecuencias del pecado en el mundo. Consecuencias que para nuestra vida ya no deben de existir, porque he ahí, dijo Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo quita de nuestra vida. El Señor le dijo a aquella mujer: ¿dónde están los que te acusan? Yo tampoco te acuso. Tus pecados te son perdonados. Ve y no peques más. Pero cuando tu pecado es a diario, dijo Juan, es aquí el que quita el pecado. Pero ¿cómo lo va a borrar de tu vida si tú a diario lo deseas? Hay pecados, hermanos, que se nos vuelven vicios, como una droga que te atrapa y no puedes dejar de hacerlo. No puedes dejar de practicarlo. Hay pecados, hermanos, en los cuales en este tiempo de Pascua, en este tiempo de Domingo de Ramos, reflexionemos en ello. ¿Qué es el pecado? Claro que existe el pecado a diario. ¿Pero qué es el pecado? Es una desobediencia, una rebelión consciente contra la autoridad de Dios y sus mandamientos. El pecado es una rebelión contra Dios. Consciente, hermanos. Porque a veces estamos practique el pecado. Porque cuando un pecado te toma y se vuelve una droga en tu vida, es como el adicto. Quieres dejarlo, pero no puedes. Y a lo mejor 2-3 días y no puedes. Y hay pecados que son adictivos. Hay pecados que te atrapan. Porque de tu boca salió. Tu boca lo habló. Tu cuerpo lo practicó. Y después ya no puedes despegarte de él. Que no sea una Pascua más, hermanos, este año, donde nosotros la tomemos como una tradición y que no haga ningún eco en nuestra vida, que no transforme nada en nuestra vida, que no cambie nada en nuestra vida. Y que miramos al Cordero clavado en la cruz y nos duele, pero nada más nos dolió porque nada quisimos que transformara ese Cordero en nuestra vida. Muchos lloraron al pie de la cruz. Y muchos estuvieron al pie de la cruz. Pero no todos, hermanos, creyeron aún estando al pie de la cruz. No todos fueron transformados estando al pie de la cruz. Unos lloraban de dolor, otros lloraban de impotencia, de querer ayudar al Cordero y no podían. Otros estaban ahí porque gritaban crucifíquenle. Otros estaban ahí para ver que se llevara a cabo lo que se iba a hacer de crucificar al Cordero. Muchos, hermanos, estaban al pie de la cruz, pero con diferente propósito, con diferente significado para su vida. Y muchos nos acercamos al Cordero, y muchos tomamos esta Pascua, y muchos nos recordamos cómo murió y nos dolemos, pero no todos dejamos que nos transformen. No todos queremos ser cambiados, cada uno con su propósito diferente en su vida. Limpiar esa transgresión de pecado. Dice Romanos 18, 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno
vino a todos los hombres la justificación. Así que por ese cordero que dijo Juan, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por uno, por ese cordero vino esa justificación de esa transgresión de Adán, para salvación, perdón y redimirnos del pecado, hermanos. Ya está el trabajo hecho, ya está la obra hecha. Dice Romanos 19, 5-19. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, o sea, todos fueron constituidos pecadores por la desobediencia de un hombre, así también por la obediencia de uno, todos son constituidos justos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué tremendo, hermanos, y qué hermoso. Por el pecado de uno todos pagamos, pero por la obediencia de unos todos fuimos redimidos. Porque es tiempo de reflexionar en nuestra vida sobre el pecado. Porque por el pecado que tú cometas en tu familia, no solo te va a afectar a ti. Ojalá pecaras tú y te afectara nomás a ti. Pero afecta a tu hogar, afecta a tus hijos, afecta a tu esposo, afecta a tu iglesia, afecta al cuerpo de Cristo. Ojalá pecaras y no tuviera nada que ver con tu familia, con nada, no afectara en nada. Reflexionemos en este tiempo, en nuestra vida, sobre el pecado. Así como existe el pecado, hermanos, también es necesario que exista lo que elimine esa deuda de pecado, esa mancha en la vida del ser humano. Era necesario, hermano, que existiera alguien que pudiera quitar esa deuda de pecado de la vida del ser humano. Por eso Juan claramente dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Cuánto nos acordamos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? El primer hombre, Adán, su transgresión, hermanos, trajo el pecado, trajo la condenación, trajo la muerte física y espiritual a todos los hombres. Recuerden que le dijo el Señor en el huerto del Edén al espíritu: estos ya desobedecieron, saquémoslos de aquí, porque si no van a comer también del árbol de la vida y van a vivir por la eternidad como nosotros, pero conociendo el bien y el mal. Eso sería fatal, ¿no? Imagínate, hermanos, que Dios hubiera dejado al ser humano ahí después de que comió del árbol del bien y del mal, y que fueran y comieran del árbol de la vida y no pudieran morir. Si en 80 años que tienes de vida ahorita cometes tantos errores, tantos pecados, imagínate si vivieras eternamente. Por ese Adán, hermanos, entró el pecado, la condenación, la muerte física y espiritual de todos los hombres. ¿Por qué, hermano? Porque antes de comunicarse, antes Dios andaba ahí en el Edén con ellos y platicaba con ellos. No tenías que arrodillarte, venir acá y estar clamándole a Dios. Por ese Adán. Pero también
por el segundo hombre, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero, que hizo ese acto de justicia y de obediencia. Trajo el regalo gratuito, hermanos, del perdón de pecado a través de su muerte y su sacrificio, dándonos la justificación, hermanos, dándonos la justificación de ese pecado y otra vez regresándonos la vida eterna. Porque antes de que el hombre pecara, no había muerte física. Y ahora hay muerte física, pero nos dio vida eterna en Cristo Jesús. Tuvo que venir el segundo hombre, el Cordero de Dios, a quitar esa deuda de pecado y volver a hacer al ser humano, hermanos, otra vez digno de la presencia de Dios. Porque qué hermoso que usted pueda venir, arrodillarse, clamarle y entrar a la presencia de Dios directamente. Platicar con Él como un amigo, conversar con Él de todas tus cosas, de todas tus situaciones. Pero así, hermanos, como el pecado entró por un hombre, también el pecado es quitado por un hombre. Y Juan lo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro. No hay otro medio. No hay otra forma. No hay nadie, hermanos, que te vaya a perdonar los pecados. No hay ninguna imagen, ningún santo, no hay nadie. Solamente Juan dijo uno y ese es. Es el único que te puede ayudar. Es el único que te va a ayudar. Es el único que te puede transformar. A veces nos andamos acordando del Cordero y sabemos que es el único que puede quitar los pecados, pero necesitamos ayuda en un trabajo, necesitamos ayuda en un negocio que me vaya bien, y empezamos a buscar: póngame a Pancho bien para que me llegue más gente, póngame esto acá para que me llegue más. No es necesario. Solo uno es el que está puesto por Dios para ayudar al hombre, para guiarlo, para bendecirlo, para pagar su deuda de pecado. Solo uno, no hay más. Dice la Biblia que solamente hay un mediador, un intercesor entre Dios y los hombres. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo uno. Y vuelvo, Juan lo dijo: he aquí el Cordero, así como diciéndolo: no se equivoquen, no se desvíen. ¿De qué manera se los debo estipulado? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie más. Y por si fuera poco, Él también lo dijo. Juan 14:6. Por si no le creyeron a Juan, se los digo de mis propios labios, dijo el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio mío. Y dice usted: ¿por qué le predicas a gente que ya conoce de Cristo, que ya es cristiana, que ya es salva? Porque vivimos todavía como cristianos que somos salvos dudando del que nos sostiene, del que nos ayuda, del que tiene el poder, del que nos perdona. ¿Y cuándo dudas? Cuando no sabes perdonar a otros. ¿Cuándo dudas? Cuando tienes miedo de que algo fracase en lo que vas a llevar a cabo. ¿Cuándo dudas de Él? Cuando tienes miedo de hacer algo para Él. ¿Cuándo dudas de Él?
Cuando tu mente dice no puedo. Vivimos muchas veces dudando de ese Cordero, de su poder, de su fuerza, de su gracia, de su amor, de su misericordia, de todo lo que Él tiene para nosotros. Tenía que venir alguien, hermanos, un hombre, ya no natural, ya no carnal como el hombre por el que entró el pecado al mundo, sino un hombre divino, no un cualquier hombre, un hombre que no tenía pecados, alguien que no tenía ni una sola mancha para poder limpiar lo que estaba sucio, para poder limpiar la mancha del pecado. Dice la Biblia, el Apocalipsis, cuando le dio la revelación Dios a Juan, que buscaron, dice, y no se encontró ninguno digno de abrir los sellos, y Juan lloraba. Imagínense en el éxtasis que estaba Juan mientras la revelación. Dice la Biblia que Juan lloraba porque el ángel le dijo, no, se miró, dice, en la tierra y no se encontró ninguno digno de abrir los sellos. Entonces apareció el Cordero y el ángel dijo, he aquí uno digno de abrir los sellos. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Por qué, hermano? Porque tenía que venir alguien divino, alguien que no tenía ni una sola mancha para poder limpiar lo que estaba sucio. Yo te voy a decir algo. Las amas de casa, cuando van a limpiar la mesa, agarran un trapo sucio para limpiar la suciedad de la mesa. ¿Verdad que agarran un trapo limpio para poder quitar la suciedad y dejar limpio lo que quieren limpiar? No puedes limpiar con algo sucio, con un trapo sucio, porque no quitarías la suciedad, sino que solamente revolverías la suciedad con la otra. Tenía que ser algo, un trapo limpio, para que dejes limpio la suciedad o el área que quieres limpiar. Por eso tenía que ser un hombre que no tuviera ni manchas, que no tuviera imperfecciones, como lo era el Cordero de Dios. Porque este hombre no fue creado por Dios como lo fuimos nosotros. Este salió de Dios. Nosotros fuimos creados por Dios. Él salió de Dios. El primero hombre, hermano, que trajo el pecado al mundo fue creado por Dios. Pero el que trajo la redención al mundo salió de Dios. Porque dijo, mi Padre y yo uno somos. Y qué hermoso. Tenía que venir alguien limpio, puro, para poder quitar esa suciedad, esa mancha de pecado en la vida del ser humano. ¿No se siente usted halagado de saber que hubo uno digno que pudiera quitar toda la suciedad y la mancha de su vida? Porque créame, estábamos bien sucios. Ni con ese jabón que anuncian mucho en la televisión y echándole unos 3 días a la lavadora hubiéramos quedado limpios. Pero vino Él a limpiarnos de esa mancha. Y me encanta, hermanos, como Juan, dice la Biblia, al ver venir a Jesús, lo reconoce y reconoce al Cordero y anuncia, hermano, que es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Vaya a Lucas capítulo 19, versículos 37, 38 y 39. Y vamos a caer ahorita, hermanos, ahí en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Ese domingo de Ramos que le llamamos, porque hay uno de los evangelios que dice, Lucas no lo dice, el otro evangelio dice que cortaban las ramas de los árboles y los ponían delante de él. Lucas dice que ponían sus mantos, se quitaban sus mantos
y los ponían delante de él para que pasara. Pero en Mateo y en otro evangelio dice que cortaban los arbolitos, las ramas de los árboles, hermanos, y de palma, y las tiraban delante de él para que pasara el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la Biblia en Lucas 19:37 que la multitud de los discípulos, fíjese, la multitud de los discípulos gozándose comenzaron a alabar a Dios, gritando: bendito el que viene en el nombre del Señor. Lucas 19:37, ¿sí está? ¿Ven? 38 y 39. Gritando: bendito el que viene, miren, en el nombre del Señor. Él dijo Juan, más atrás, dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios. Y luego aquí en la euforia dice, en el gozo de la multitud y de los discípulos que estaban ahí, gritaban, dice, con gozo gritaban: he aquí, bendito el que viene en el nombre de Dios o del Señor. Y Juan lo reconoció cuando él venía, dice. Pero miren, hermanos, lo que sucede aquí. No todos lo reconocían. No todos reconocieron que él era el Cordero de Dios. Dice la Biblia, hermanos, que algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: hey, maestro, reprende a tus discípulos. Mira que gozosos están diciendo: he aquí el que viene de parte de Dios. Los religiosos, los letrados, los que iban a la iglesia, ojo, no lo reconocieron como el Mesías. Él entró a Jerusalén y los discípulos, la multitud lo reconocía y decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero los de la iglesia, los de la sinagoga, los maestros de la ley, los estudiosos, los que debían de predicarle a la gente, no lo supieron reconocer. Por eso dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. No reconocieron al que Juan le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién lo reconoció? Aquellos que con gozo gritaban: he aquí el que viene en el nombre del Señor. Un día de Ramos, una Pascua más que se celebraba, como el día de hoy, hermanos, que se está celebrando, y no reconocemos al verdadero significado de eso. Aquel que vino a pagar esa deuda de pecado, aquel que vino a limpiar esa mancha en la vida del ser humano, tampoco hace acepción de personas. Él limpia al adulto, al niño, al joven, a la mujer, a la esposa, al esposo. Él no desecha, Él no decepciona. A lo mejor en estos momentos tú estás en pleito con tu esposa, en pleito con tus hijos, en pleito con tu vecino, en pleito con el hermano de la iglesia, X cosa. Él no desecha. Ve a Él. Ve al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y quita de tu corazón rencor, odio, quita de tu vida, de tus pensamientos, problemas, pensamientos de mal. Quita todo aquello que no te deje. En este tiempo, hermanos, de Domingo de Ramos y de Pascua, reflexiona en todo aquello que en tu corazón y en tu vida te está haciendo no avanzar, que te está haciendo traer un cáncer en tu corazón, que te está haciendo no ser la persona que tú deseas ser para Dios, que no te está dejando ser la persona que tú
tú deseas ser para tu familia, que no te está dejando ser el mejor trabajador que quiere esa compañía, el mejor trabajador que quiere ser para tu jefe. Amas tu trabajo, te gusta tu trabajo, pero no eres quien deberías de ser o deseas ser, porque hay algo en tu corazón, porque hay algo en tu pensamiento, porque hay algo, un pecado que no te está dejando serlo. Y muchos no somos lo que queremos ser por causa de que no dejamos que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, venga y limpie, transforme, cambie nuestro pensamiento, renueve nuestro pensamiento, como dice Romano. Pero aquí está el Cordero de Dios. He aquí, dijo Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y viene a limpiar al anciano, a la mujer, al hombre, al niño, al adulto, a todo aquel que quiera ser limpiado por él. Todo aquel, porque mire, hermanos, el pecado es producido en nuestra vida por tentaciones o por espíritus, hermanos, que se nos acercan y nos convencen, nos susurran, nos incitan. Y cuando tú caes en ese pecado, ese monstruo, ese animal tan feo, tú no lo ves, pero lo traes aquí cargando y sientes ese peso en tu mente, en tu cuerpo. El mundo espiritual así es, el mundo espiritual existe y son espíritus los que te están atacando para alejarte. Y son espíritus los que no te dejan que reconozcas al Cordero de Dios que puede quitar el pecado de tu vida, que puede transformar ese pecado de tu vida de suciedad en algo limpio para su gloria. Hay un mundo espiritual, hermanos. Hay un mundo espiritual. Y créanme, son horribles esos animales, son horribles esos monstruos. Eran ángeles que Dios condenó y echó para acá y fueron desfigurados. Es lo más horrible que puedas ver. Después su castigo, hermanos. Pero odian a la creación perfecta de Dios que somos nosotros. Y quieren que también terminemos siendo castigados como ellos. Pero nosotros tenemos un Cordero de Dios que quita ese castigo para que nosotros no terminemos donde van a terminar ellos, sino en la presencia de Dios. Dele gloria a ese Dios que tomó a su Hijo y nos lo entregó para que fuésemos salvos. Y póngase de pie. Como fariseos, no reconocemos a ese Cordero que puede quitar ese pecado, ese dolor de nuestra mente, de nuestro corazón, ese pecado que nos acecha porque se ha introducido en nosotros una raíz, una maldad. Dice Hebreos 12:15, un versículo que todo mundo debemos de sabernos. Dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo vas a tú a dejar de alcanzar la gracia de Dios? Dice Hebreos, que brotando alguna raíz de amargura, de odio, aleluya, estorbe, y por ella, he aquí el problema, muchos sean contaminados. Ojalá cuando odias a alguien, ojalá cuando cometes pecado solamente espera el mal para ti, pero contaminas a otro, dañas a tus hijos, dañas a tu familia, dañas tu hogar, evitas la bendición que Dios tiene para tu hogar. Mirad bien, nos hace una advertencia ahí el Señor. Mirad bien. Aquellos fariseos le dijeron al maestro: maestro, calla a tus discípulos, mírenlos cómo se gozan, cómo dicen que tú eres el Cordero que viene de Dios para quitar el pecado del mundo. Cállalos, porque había una raíz de amargura que se les había metido en su corazón a esos fariseos.
Y cuando eso entra a tu corazón, dice, no sea, mirad bien, o sea, escudriñate. Es tiempo, hermanos, de Pascua, es tiempo de que nos miremos dentro de nosotros. Yo no conozco lo que tú haces, Dios sí lo sabe. Y si estás haciendo bien, gloria a Dios. Pero si estás haciendo mal, dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y quién de nosotros no quiere tener la gracia de Dios sobre nuestra vida? Yo deseo la gracia de Dios continuamente en mi vida, porque la gracia de Dios es bendición para mi vida en todos los ámbitos, físicos, económicos, espirituales, familiares, en todo lo que pueda venir a tu mente. Pero no sea, dice, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, de odio, estorbe, y por ello muchos sean contaminados. ¿Por qué? Porque esa misma raíz de amargura, de odio, de coraje, se la vas a querer inyectar a otros para que estén del lado tuyo o para que estén como tú. Pero hoy te dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y puede transformar tu vida también el día de hoy. Este tiempo, cierra tus ojos y vamos a orar. Este tiempo de Pascua, que sea un tiempo de reflexionar, de examinar nuestra vida, hermanos, en relación al perdón de Cristo. Ya no al pecado, te voy a decir algo, sino al perdón. Entérate que hay un Cordero de Dios que quiere perdonarte. Que hay un Cordero de Dios que quiere traer perdón a tu vida, que quiere traer salvación a tu vida, que quiere traer a tu vida una transformación diferente para que tengas una vida nueva, para que seas quien realmente quieres ser. Porque eso que te está dando, esa raíz, no te deja ser quien realmente tú quieres ser, tanto para tu familia como para Dios, como para tus amigos. Porque cuando esa raíz de amargura, ese pecado está en nuestra vida, tenemos que tener dos facetas: la que le mostramos a la gente y la que queremos ser. Y la gente solamente mira la faceta que nosotros queremos que vean y no la que realmente queremos ser, porque no la podemos expresar, no la podemos guardar, porque el pecado, la raíz de amargura, lo que está en nuestra vida, nos lo impide. No permitas que este tiempo de Pascua sea una Pascua más y que sigas llevando, arrastrando en nuestra vida esa falta de perdón, esa raíz de amargura, ese pecado que te puede estar lastimando. Muchos no tienen que perdonar a nadie más, pero no se han perdonado a sí mismos y siguen culpándose por los errores cometidos, siguen culpándose por las fallas, siguen culpándose por las cosas que hayan cometido, en lo que hayan fallado. Muchas veces no tienes que perdonar a nadie, porque nadie te ha hecho daño, te lo hiciste tú mismo, a ti mismo, y no te has podido perdonar. Hay una falta de perdón en tu vida. A otros nos toca perdonar a aquellos que nos han ofendido. Cuando tú entras a la Pascua, cuando tú entras a este tiempo de reflexión en Dios, de aquel que murió, de aquel Cordero de Dios que murió para darnos libertad, para pagar la deuda de pecado, dice, del mundo, no solo mío, sino también del que me hizo daño, o también del que yo le hice daño. No solo mío, no solo mi pecado, sino el de todos aquellos.
Y cuando tú guardas en tu corazón todo eso y no puedes perdonar al que te lastimó, o no puedes perdonarte a ti mismo, muchas veces no podemos perdonar ni siquiera a nuestro propio cónyuge, nuestro esposo, esposa o a nuestros hijos, porque hay raíces de amargura ahí guardadas. Yo me acuerdo de lo que me hiciste y no se me olvida. Yo recuerdo cómo me fallaste, cómo me ofendiste y no se me olvida. O yo recuerdo cómo me equivoqué en esto que no debía haberme equivocado y no te perdonas a ti mismo. Pero aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Santo de los santos. He aquí el único digno. He aquí el que entregó todo por ti y por mí. He aquí aquel que no escatimó ni su propia gloria para hacerse semejante a ti y a mí, para poder venir a padecer y sentir y mostrarnos el camino. He aquí aquel que pagó y padeció por ti y por mí. Señor, transfórmanos, cámbianos, sánanos, límpianos, porque no queremos que una raíz de amargura en nuestro corazón y en nuestra mente nos estorbe, y que por ellos, hermanos, muchos seamos contaminados y que dejemos algunos de alcanzar la gracia de Dios por aquello que está en nuestro corazón. Dile: Padre, yo te entrego este día. Entrégale tu dolor, entrégale tu situación, entrégale aquello. Dile: Señor, estoy bien o estoy mal en lo que estoy haciendo, pero si estoy mal, corrígeme, ayúdame, hazme verlo y perdóname. Gracias, Señor. Dile: limpia mi vida, limpia mi hogar, mi familia, mi trabajo. Esas raíces de amargura, hermanos, traen destrucción a nuestra vida, a nuestro cuerpo físico. Aún el pecado, dice la Biblia, que trae enfermedad a nuestra vida. Y muchos dicen que mueren antes del tiempo establecido por Dios por causa del pecado. Señor, sana nuestros cuerpos, sana nuestras mentes, sana nuestras vidas. Ahora, Padre, nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia. Sé con cada uno de mis hermanos, llévalos con bien, guárdalos afuera, líbralos del mal del hombre y del enemigo. Líbranos aún de nosotros mismos, de nuestros deseos malos y pensamientos. Guárdanos en el hueco de tu mano. Guarda a nuestros hijos, nuestros jóvenes, que cada día, Señor, son codiciados y bombardeados por el enemigo. Guárdalos, Padre. Guárdanos, Señor, y llévanos con bien, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.